Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Por supuesto, las lanzaderas de NADH más protón, generados normalmente por la glucólisis en el citosol, deben regenerarse a NAD más en la cadena respiratoria mitocondrial para que la glucólisis pueda seguir funcionando. Así que fijaos si es importante el proceso que acabamos de ver. Para ello, dado que la membrana mitocondrial interna es impermeable al NADH más un protón, se utilizan lanzaderas que transporten los equivalentes de reducción hasta la mitocondria. Una vez dentro de la mitocondria, los electrones son transferidos hasta la cadena transportadora de electrones, permitiendo así la síntesis de ATP. Existen dos tipos de lanzadera. Los más importantes son la lanzadera del aspartato malato y la lanzadera del gliceraldehído 3-fosfato. La lanzadera del aspartato malato o lanzadera del malato oxalacetato se produce en las mitocondrias del hígado, el riñón y del corazón y se produce de manera bidireccional, aprovechando el intercambio de aminoácidos e intermediarios del ciclo de Krebs entre los citoplasmas entre el citoplasma y la mitocondria para introducir así los electrones fijados en el NADH más el protón durante la glucólisis, participando así el oxalacetato o malato y la asparragina, glutamina, alfa-cetoglutarato, y con esta lanzadera se generan así 2,5 moléculas de ATP. La lanzadera del gliceraldehído 3-fosfato de mitocondrias del músculo esquelético y el cerebro es unidireccional, por lo que aprovecha un intermediario de la glucólisis que es el dihidroxiacetona, que normalmente lo que hace es que para reoxidar el NADH más el protón se origina el gliceraldehído 3-fosfato. Esta lanzadera cede los equivalentes de reducción desde el NADH hasta el FADH2 que los cede a la ubiquinona y ella al complejo 3, por lo que se proporciona una energía para la síntesis de 1,5 moléculas de ATP por cada par de electrones. Normalmente los inhibidores del transporte electrónico de la fosforilación oxidativa que vimos en el anterior vídeo y por tanto las regulaciones también que pueden llevarse a cabo son dadas normalmente por varias moléculas que inhiben de forma específica el proceso del transporte electrónico, ya que el estudio de la cadena con estos inhibidores junto con la medida del potencial de reducción ha permitido determinar así el orden correcto de cada uno de los componentes dentro de la cadena y saber en qué orden iban y por qué iban en ese orden, porque si no, no se podía saber. Los agentes normalmente que interfieren en esa fosforilación oxidativa y el transporte electrónico se ha visto que tienen el orden siguiente, ¿no? La inhibición de la transferencia electrónica, por ejemplo, que se lleva a cabo, por ejemplo, con el cianuro o con el CO o con la acida sódica o el sulfídrico, inhiben la citocromo oxidasa. La antimicina A, por ejemplo, que bloquea la transferencia de electrones desde el citocromo B hasta el C1, o la rotenona, que es también junto con el amital y la piericidina A, que impiden la transferencia desde un centro de hierro-azufre del complejo 1 hasta la ubiquinona. La inhibición de las ATP sintasas se lleva a cabo por la aurobertina, que inhibe la parte de la F1, o la oligomicina, como ya comentamos, que inhibe la parte de la F0. El desacoplamiento de la fosforilación y el transporte electrónico, que se lleva a cabo con el 2,4-dinitrofenol, que son transportadores de protones hidrofóbicos y que difunden a través de la membrana mitocondrial interna y transportan los protones disipando el gradiente de protones. La valinomicina también es otro inhibidor, que sería un ionóforo de potasio, sustancia liposoluble que une y transporta el potasio a través de una membrana mitocondrial de tipo interna, y la mitocondria utiliza así la energía generada en el transporte electrónico para acumular los cationes monovalentes en vez de producir el ATP. Por tanto, no sería nada recomendable. Y la termogenina, que es una proteína desacoplante 1,
formando poros conductores de protones en la membrana mitocondrial interna del tejido adiposo, normalmente de tipo pardo o marrón, también llamado así. Los inhibidores del paso de electrones al oxígeno, principalmente el cianuro, el monóxido de carbono o la antimicina A, bloquean la síntesis también de ATP, ya que lo contrario también se cumple, es decir, la inhibición de la síntesis de ATP bloquea la transferencia electrónica en mitocondrias intactas, y la transferencia electrónica y la síntesis de ATP están obligatoriamente, como os podréis imaginaros, acopladas. La oxidación global, por tanto, de la glucosa implica que haya en el conjunto total de reacciones que hemos visto hasta ahora a nivel aeróbico, hasta de 5 a 7 ATPs en la transformación de la glucólisis de glucosa a 2 moléculas de piruvato, desde las 2 moléculas de piruvato hasta los 2 componentes de acetilcoenzima A con 5 ATPs y 2 acetilcoenzimas con la conformación hasta 6 NADH más 2 FADH2 y 2 GTPs que implicarían 20 ATPs. Total, que el rendimiento total de todo este proceso de obtención de glúcidos a nivel energético implica 32 ATPs. La regulación de la fosforilación oxidativa también es muy importante, ya que el consumo de oxígeno en la mitocondria está limitado generalmente por la disponibilidad de ADP como sustrato de fosforilación en el control por aceptor de la respiración. Con más de ADP disponible en principio para la fosforilación oxidativa, aumentan en principio la velocidad de la respiración, lo que daría lugar a la regeneración del ATP, y la ATP sintasa se inhibe cuando las concentraciones de ATP son más altas y se activan cuando se elevan las cantidades de ADP más PI consciente de acción de masas, que normalmente se suele calcular por el ATP partido del ADP por el PI, siempre y cuando esté calculado con las concentraciones. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle al pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.